Una vez analizado el fenómeno de la corrupción, que es en el cual se enmarcan los delitos contra la administración pública, en el tema 2, la teoría del caso debe entenderse como una herramienta de análisis a través de la cual se puede hacer un planteamiento desde el aspecto fáctico, jurídico y probatorio de un caso. Para esto existen diferentes métodos que deberán abordarse de manera detallada y que se analizarán en las unidades posteriores. Lo primero que debemos decir es que la teoría del caso no es una institución jurídica, sino es una herramienta de análisis. Como se mencionó en la introducción a este curso, esta herramienta de análisis ha sido poco conocida por nuestros sistemas penales y procesales penales que hasta ahorita están migrando a esta forma de analizar los casos. Entendiendo la teoría del caso como una herramienta de análisis, vamos a poder tener un aspecto jurídico, fáctico y probatorio mucho más claro. Debemos tener en cuenta que este va acompañado de la teoría del delito, como se mostrará más adelante. La teoría del caso es entonces el planteamiento de cada parte sobre los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. La teoría del caso permite determinar cuáles son los hechos relevantes conforme a las descripciones abstractas del legislador o tipos penales y sobre las conductas punibles. Para formular la teoría del caso es indispensable conocer el hecho o los hechos para determinar la dirección que se le va a dar a la investigación y la formulación de la acusación. Es el vehículo ideal para planificar y ejecutar la práctica de la prueba, tener un concepto claro de la relevancia de cada pieza dentro del esquema. Es decir, que la teoría del caso nos va a permitir construir desde el momento de la investigación la dirección que va a llevar nuestro planteamiento para, finalizando todo este proceso, poder presentarle a un juez una postura clara sobre estos tres aspectos ya mencionados. La teoría del caso también nos permite determinar la forma en que se efectuará interrogatorio y contrainterrogatorio, puesto que nos va a permitir ir identificando esas líneas a seguir y tener en cuenta cuál es la relevancia del elemento material probatorio obtenido. Sirve entonces la teoría del caso. La finalidad de la teoría del caso puede decirse que es bastante amplia. La primera de ellos es porque nos permite tener un análisis estratégico. Dentro de este análisis estratégico se propone seguir la matriz FODA, que es la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando nosotros tenemos claro un análisis estratégico del caso al que nos vamos a enfrentar, podemos identificar esas fortalezas y esas debilidades y poder sortearlas. Una de esas fortalezas o una de esas debilidades puede ser el contar o no con un investigador si estamos desde el punto de vista de la defensa, si no contamos con el investigador, cómo podemos incorporar diferentes elementos materiales probatorios que vamos a necesitar al juicio. También la teoría del caso nos sirve para ordenar y clasificar la información. Así como va guiando nuestra investigación, nosotros vamos a poder determinar cuál va a ser la relevancia de la información que vamos a ir obteniendo. Esto a propósito de las mismas hipótesis que vamos a ir planteándonos. Nos sirve también para adecuar los hechos al tipo penal. Recuerden que uno de los aspectos jurídicos de la teoría del delito es el de la tipicidad. Nuestros hechos relevantes tendrán que ver con esos hechos que se pueden o no acoplar a la norma penal que en este caso pues sería un tipo penal contra la administración pública. Nos sirve también la teoría del caso para dirigir la investigación, para seleccionar la evidencia relevante y en este mismo aspecto pues desechar aquella información o evidencia que no resulte relevante según nuestro planteamiento. Permite también identificar las debilidades tanto propias como ajenas, evitar incongruencias y orientan los temas de interrogatorio y contrainterrogatorio.
Veremos en la construcción de la teoría del caso que esta nos va a ir mostrando el camino a propósito de hipótesis que abren líneas de investigación que señala cuáles serían los actos o actuaciones de investigación que finalmente nos lleva al elemento material probatorio. Los componentes entonces de la teoría del caso son tres: fáctico, jurídico y probatorio. El fáctico, pues señalamos todos los hechos; en el jurídico, el aspecto jurídico que le vamos a dar a esos hechos; y el probatorio, cuáles son las pruebas que tenemos para poder determinar ese hecho. En este ejemplo de aplicación, ustedes tienen un caso, un enunciado básico de un delito contra la administración pública, en el cual se les pide que señale qué hipótesis se pueden generar. Recuerden que la teoría del caso va a depender del planteamiento que hacen las partes. Lo primero que tenemos que saber es qué parte somos, es decir, si estamos planteando hipótesis como fiscalía o como defensa. Una vez planteamos esas hipótesis, tendríamos que señalar qué líneas de investigación se desprenden de esas hipótesis y finalmente qué actos de investigación son o serían los necesarios para el desarrollo de estas líneas de investigación. Entonces, ¿qué hipótesis se pueden generar? ¿Qué líneas de investigación se desprenden de esa hipótesis? ¿Y qué actos de investigación serían los necesarios para poder desarrollar las líneas de investigación propuestas? Se puede concluir entonces que la estructuración de la teoría del caso resulta adecuado tratar de aproximarse a la misma formulación que utiliza el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder generar una teoría del caso tenemos que seguir este mismo método científico. El método científico parte de la elaboración de una hipótesis, la cual debe ser sometida a una verificación o constatación. Una vez comprobada o constatada por medio de la verificación, estamos ante la comprobación que se pretendía demostrar. Este método científico va a ser esencial para poder generar y descartar hipótesis dentro de nuestra teoría del caso.